La polémica propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de limpiar la Franja de Gaza y reubicar de forma forzada y permanente al pueblo palestino, además de retirarlo de su territorio ancestral, ha causado un revuelo internacional comparable a sus otros planes sobre expansionismo o intereses económicos. En la Franja de Gaza pocos quieren oír hablar de abandonar sus hogares, a pesar que para muchos hoy son montañas de escombros las calles, tras 15 meses de guerra y cerca de 47.000 muertos palestinos, y ya calificado por la comunidad internacional como un genocidio. Hay un rechazo unánime en Oriente Medio sobre este plan y es justamente lo que abordamos en nuestro programa el día de hoy. Pero antes debo recordarle a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya a lo mejor han participado respondiendo de la pregunta que les hemos hecho al respecto con ese código QR que compartimos con ustedes allí en pantalla. La administración de Donald Trump ultima un plan para invadir la Franja de Gaza y desplazar al pueblo palestino que busca la Casa Blanca con esta acción: negación al genocidio israelí, borrar la cultura y pueblo palestino, forzar a países de Medio Oriente a recibir a palestinos o la movilización y el rechazo internacional. Si aún no ha participado, puede hacerlo. Revisamos más adelante y asociamos las respuestas a propósito del tema. Pero por supuesto vamos a profundizar en el escenario. Hemos invitado al doctor Daniel Abundis, especialista en temas de Palestina e Israel, basado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Hola, buenas noches. Un gusto saludarles desde México. Bien, y nosotros acá desde Venezuela, en la audiencia, querido Daniel, mirar un poco desde el sur lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, pues todo un plan de Donald Trump en la Franja de Gaza que incluso algunos califican como también un delito internacional. ¿Cuál es tu reacción? Lo que señalar es que el plan de Donald Trump violenta el derecho internacional, es decir, no tiene ningún sentido lo que está planteando el dignatario estadounidense. De entrada es un crimen de guerra el mover o el obligar a más de 2 millones de personas a que se relocalicen en otro territorio. Sumado a ello, hay que recordar además que esto violenta también la Cuarta Convención de Ginebra, vinculada justamente al hecho de que un Estado que ocupa otro territorio, en este caso, bueno, Israel, que mantiene una ocupación en Palestina desde 1948, pues no puede, digamos, mover población de un lado a otro. Esto, obviamente, pues vinculado al apoyo, ¿no? Veíamos ayer estas declaraciones en donde pues Donald Trump se hacía llamar a sí mismo al lado de Benjamín Netanyahu como el mejor amigo que Israel pudo haber tenido, en medio, reitero, de lo que es no solamente un crimen de guerra, sino lo que es también un sinsentido ante la comunidad internacional, particularmente por lo que representa, desvinculando totalmente al palestino y a la Palestina de una relación y un vínculo histórico inalienable justamente con su territorialidad. Y esto, pues sin lugar a dudas, enciende las alarmas, no solamente por lo que ha venido pasando desde los últimos meses al interior de la Franja de Gaza, sino que además todo esto pues se da también en un contexto de recrudecimiento de violencia al interior de la Cisjordania ocupada, particularmente en ciudades del norte como Jenin y como Nablus. Sí, vamos a ver algunos datos, precisamente, Daniel, sobre la tierra palestina, que sigue siendo el objetivo de ocupación, pero en esta ocasión destaca el interés directo de los Estados Unidos por convertir la Franja de Gaza en una riviera de Oriente Medio. Esto se traduce en intereses económicos de Washington por invertir en territorio palestino, pero para ello proponen un plan de limpieza étnica, como hemos dicho. Implica la deportación forzada de gazatíes hacia Egipto y Jordania. Se trata de la culminación de un proceso de desposesión y desplazamiento que lleva décadas en marcha, ya que la prioridad no es solucionar, como dice el presidente a través de su retórica, una crisis humanitaria, sino explotar las tierras según los intereses de la Casa Blanca. Daniel, y quería preguntarte precisamente eso, ¿no? También, pues, todo el interés corporativo y el interés económico de los Estados Unidos en todo esto. Sin lugar a dudas hay un interés muy fuerte por parte de los Estados Unidos, pero sobre todo en función del apoyo de Donald Trump hacia Benjamín Netanyahu, hay que decirlo así,
en tiempos donde estos movimientos de extrema derecha han cobrado mayor relevancia alrededor del mundo, Benjamín Netanyahu y Donald Trump forman una simbiosis bastante macabra en donde de alguna otra manera se reivindican a sí mismos y se necesitan también el uno al otro para satisfacer, digamos, a sus, digamos, votantes. Hay que decirlo así, la derecha israelí, la derecha norteamericana, y en medio de esto ciertamente existen intereses muy particulares por parte de Israel, pues de alguna otra manera poder cumplir con este plan anexionista de, como ellos lo denominan, Eretz Israel, este plan del sionismo que implica la desaparición de la Palestina histórica con un tinte de carácter mítico religioso sustentado en el Antiguo Testamento y aunado también a cuestiones de carácter geopolítico, la salida que representa Gaza, pero no solo eso, sino los yacimientos de gas que se han encontrado en los últimos años dentro de las cercanías de este enclave costero palestino. Sumado a ello particularmente, y lo sabemos, lo que implica la reconstrucción de la Franja de Gaza, como lo dijo Donald Trump, con dinero que no va a salir de Israel, con dinero que no va a salir de Estados Unidos, particularmente a lo que está apostando Estados Unidos, como ya lo había hecho con el famoso Deal of the Century, es básicamente apelar a algunas de las petromonarquías para que salga dinero, para que salga liquidez, para reconstruir de nueva cuenta la franja y en este sentido, a final de cuentas, cumplir con los caprichos, hay que decirlo así, de Benjamín Netanyahu, que como sabemos también, pues es un criminal de guerra. Y hay, Daniel, un claro, rotundo rechazo internacional. Por supuesto, es unánime el rechazo también en Oriente Medio, en países de Oriente Medio sobre esta propuesta del presidente Donald Trump. Pero ¿qué ocurrirá de llevarse a cabo esto? ¿Crees que puede exacerbar un poco más el tema de la guerra hacia Palestina? Totalmente. Yo aquí nada más matizaría algo, más allá de como se ha mencionado, ¿no? La guerra hay que matizarlo, ¿no? A mí me parece que es una ocupación, como bien lo decías al principio de la llamada, como Ilan Pappé lo hizo ya en algún momento, hay que llamar a las cosas por su nombre. Este es un proceso de limpieza étnica. Cuando nosotras vemos esas imágenes de la Franja de Gaza, del palestino, de la Palestina volviendo a sus hogares destruidos, pues esto nos hace volver a la primera Nakba, nos hace volver a la Nakba del 48, al desplazamiento forzado de palestinos, a la destrucción de sus hogares a manos de, digamos, las milicias sionistas. Y en medio de todo esto, a mí me parece que Donald Trump, así como lo ha venido haciendo con las famosas amenazas de aranceles, simplemente está dando un poco de zanahoria, hay que decirlo así en términos políticos, a su electorado, a ese electorado que lo puso en la Casa Blanca, y Benjamín Netanyahu también está apostando a ello con esas coaliciones que lo llevaron a mantenerse en la Knesset y que de alguna u otra manera pues también lo mantienen a pesar de las protestas multitudinarias al interior de las principales ciudades israelíes. A mí me parece que la propuesta de Trump, así como el famoso Deal of the Century, no se llevará a cabo, no tiene sentido para llevarse a cabo, y por otro lado, obviamente, los países árabes que estén involucrando, como Egipto, como Jordania, tampoco tienen por qué ceder ante estas situaciones, es decir, el planteamiento hacia Jordania es totalmente descabellado. Jordania no tiene la responsabilidad como Estado particularmente y no está en las condiciones para aceptar también. Es una responsabilidad ciertamente de la comunidad internacional que desde 1948 permitió, junto con Naciones Unidas, la creación del Estado de Israel. Dicho esto, si a mí me lo preguntan, y yo espero y tengo la voluntad también de que esto quede particularmente con una narrativa de una de tantas diatribas por parte del presidente Donald Trump, particularmente porque esto implica, hay que decirlo así de nueva cuenta, una flagrante violación al derecho internacional. Sí, y precisamente quería preguntarte de eso también, Daniel, ¿qué contrapeso puede tener jurídicamente, internacionalmente, pues esta opción que pone Estados Unidos, este despropósito, como tú lo has comentado, desde el plano jurídico internacional, más allá de la movilización que ya se está viendo a través de algunas organizaciones en los Estados Unidos y otros países?
Desafortunadamente también estamos enfrentando un momento donde muchos organismos internacionales perdieron el apoyo y el financiamiento por parte de Estados Unidos, lo cual también ha generado muchísimo revuelo. Contrapesos vamos a encontrar particularmente, me parece, si a mí me lo preguntan, con algunas otras potencias que ya han estado involucradas en el entramado palestino-israelí. A mí me parece que, sin lugar a dudas, el papel que pueda jugar China puede ser preponderante, así como también algunas otras petromonarquías, particularmente el caso de Arabia Saudita. A mí me parece que Arabia Saudita, que tiene un vínculo inalienable también con Estados Unidos en materia petrolera, puede jugar un rol importante y preponderante al momento de que esta sin razón, sigo llamándola así, se lleve a cabo. Particularmente, reitero, no se puede movilizar a 2 millones de personas sin lugar a dudas, pero más allá de eso y lo que se pone fuera de la ecuación en medio de las coyunturas políticas debido a la llegada de Trump a la presidencia y esta vorágine de actas ejecutivas que se han dado en el último mes, la realidad es que tenemos que pensar en que no hay una estructura lógica en torno a poner fin a la ocupación israelí. Es decir, estamos hablando de paliativos en donde desafortunadamente hay un problema crónico que es la ocupación que se mantiene en Gaza y en Cisjordania, y en donde desafortunadamente después de casi 50,000 muertos y más de 2 millones de desplazados, la comunidad internacional sigue ejerciendo ese privilegio de ser sorda ante los caprichos no solamente de Israel, sino de dos estados particularmente que están patrocinando estos hechos, que son Estados Unidos y el gobierno alemán. Y alejados cada vez más de esa opción o solución de dos estados. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo con nosotros. Como siempre, un gusto, un abrazo para toda la audiencia. Igualmente para ti. Nosotros con esto vamos a una pausa, pero recuerde que aún tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizaremos los resultados. Acá tiene el código QR para que usted pueda participar. Continuaremos analizando luego de esta pausa lo que ha ocurrido con esta controversia del presidente Donald Trump sobre la Franja de Gaza y desde una perspectiva del mundo desde el sur. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando sobre ese plan de Donald Trump sobre la Franja de Gaza. Ha comentado que va a realizar una limpieza y, aparte de la limpieza, también desplazar de forma unilateral a muchos palestinos y a otros países, algo que ha generado el repudio internacional. Hay reacciones precisamente sobre este tema. En primer lugar, tenemos la de Palestina. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, rechazó los llamados para apoderarse de la Franja de Gaza y desplazar a palestinos. Aseguró lo siguiente: no permitiremos que se violen los derechos de nuestro pueblo, por los cuales hemos luchado durante décadas y hemos hecho grandes sacrificios para lograrlos. Por su parte, y desde China, la Cancillería se opone a las pretensiones intervencionistas de Estados Unidos en Gaza y defiende la oportunidad de volver a encarrilar la solución política en Palestina basada en la solución de dos estados. En Arabia Saudí, la Organización de Cooperación Islámica condenó las declaraciones de Donald Trump, consideró que esto contribuye a la consolidación de la ocupación, el asentamiento colonial y la confiscación de tierras palestinas por la fuerza, lo que constituye una flagrante violación de los principios del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, algo que desestabilizaría a la región. Y en otra reacción, el gobierno de Turquía aseguró que las declaraciones de Donald Trump son inaceptables, pues dejar a los palestinos fuera de la ecuación solo traerá más conflicto en la región. Bueno, vamos a profundizar un poco más sobre el escenario. Nos acompaña Wady Calvo, analista internacional especializado en Medio Oriente, Asia y África. Nos acompaña desde Argentina. Wady, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, veíamos entonces estas reacciones y veíamos reacciones en Oriente Medio, pero por ejemplo se han sumado
países como España, como Francia y Reino Unido, sobre este despropósito, como lo han llamado, en torno a lo que ha comentado el día de hoy Donald Trump? ¿Cómo estás viendo estas reacciones internacionales y, por supuesto, la configuración geopolítica en torno a este tema? Bueno, el despropósito se produjo hace más de 70 años, cuando fue llevar a inmigrantes europeos al corazón de Palestina, partir ese Estado milenario y querer construir una nación ficticia como es Israel. Ese es el primer gran desatino. De ahí en más, Europa ha sido el principal responsable de esta situación, y más tarde la comunidad internacional, de permitir que el sionismo arrasase como ha arrasado con Palestina. Y como lo he dicho muchas veces aquí en este medio, preparémonos para buscar a Palestina en los libros de historia y no en los de geografía, porque sin duda va a desaparecer. Estoy absolutamente convencido de que Trump va a llevar adelante su plan de terminar de borrar Palestina. Es conocida la alianza del sionismo con Trump desde el primer gobierno, particularmente con el genocida de Netanyahu. Y bueno, ha llegado lo que no terminó de hacer, o lo que no se atrevió a hacer Biden durante este último año y medio, desde que se inició el genocidio en Gaza por parte del sionismo, lo va a hacer tan rápidamente. El plan estaba acordado desde hace mucho tiempo, incluso desde antes del 7 de octubre del 2023. A los sobrevivientes, llevarlos al norte de Egipto, al Sinaí, y a Jordania, y que ahí se arreglen los árabes. Ahora viene el gran negocio inmobiliario y gasífero, con el que se está afrontando las manos de mucho empresario norteamericano y también israelita, para hacer de lo que era Gaza y de lo que era Cisjordania, centros vacacionales y demás, y bueno, también explotar el gas que está en las costas de Palestina, ¿no es cierto? Es un gran negocio, obviamente, para Trump en lo personal, porque es un empresario de la construcción y ahí hay mucho para construir nuevo. Así que, más allá de lo que diga la autoridad palestina, más allá de lo que digan los países árabes, los países europeos, esto es un hecho, esto va a terminar así, va a desaparecer Palestina de los mapas. Es decir, por otro lado, que a pesar de que esto es un hecho, entonces también sería un hecho, Wadi, en el terreno, pues una mayor extensión de la guerra, del conflicto, teniendo en cuenta que hay por supuesto, hay una gran parte de la población que dice que no se va a retirar, pelearán y morirán, han dicho, incluso en medios de comunicación se escucha, y por supuesto la resistencia palestina que está allí todavía. Entonces, también pudiésemos hablar de un escenario de Nakba o algo por el estilo. Sí, pelearán, resistirán a que puedan. Hemos visto claramente que la resistencia de Hamas y del pueblo palestino ha sido prácticamente terminada.
quedarán algunos focos, pero ahora el ejército sionista va a tener la colaboración de los Estados Unidos, así que si antes de la asunción de Trump la situación prácticamente estaba resuelta, ahora mucho más resuelta, obviamente a favor del sionismo. Y esto esto creo que va a ser indefectible. No, yo personalmente no tengo dudas, desde hace muchos años que no tengo dudas que esto iba a terminar así. E incluso no sé si no habrá posibilidades de anexión de territorios del Líbano e incluso de territorios sirios. Esto es el gran proyecto del Gran Israel, esa entelequia mesiánica con la que millones de judíos han sido convencidos a lo largo de los siglos de recrear un reino que nunca existió. Y eso ocupa todo el Líbano, gran parte de Siria, gran parte de Jordania, parte de incluso de Arabia Saudita y Egipto. No creo que vayan a ir por eso ahora, pero no tengan duda que lo van a intentar. Bueno, vamos a ver algunos datos, si te parece, Wadi. Estados Unidos desenmascara sus intereses. Los pueblos del mundo protestan también ante estas pretensiones de Donald Trump para desalojar la Franja de Gaza. Protestas masivas que se registran también en Estados Unidos, especialmente en la capital, en Washington. Este plan lo justifica Donald Trump bajo un presunto plan de reconstrucción que, según fuentes de la Casa Blanca, duraría aproximadamente una década. Un coste económico de $40.000 millones. Significa que los palestinos, como hemos comentado, serían despojados de su tierra en la culminación de un plan de exterminio que dejó más de 47.000 personas asesinadas por bombardeos indiscriminados del sionismo. Cifras que arrojan que al menos 69% de las estructuras de Gaza resultaron dañadas o destruidas. Ahí los datos en torno a esto. Wadi, para finalizar, y hablábamos también con nuestro otro invitado sobre el contrapeso que esto puede generar en el ámbito jurídico internacional, no solamente por lo que representa este plan de Donald Trump. Veíamos, por ejemplo, a Benjamin Netanyahu regalando unos beepers de oro al presidente de los Estados Unidos y bueno, deja muy poco a la imaginación de lo que esto simbólicamente genera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo estás viendo también no solamente la reacción de los movimientos sociales, de la reacción en las calles, sino también desde lo jurídico para poder contrarrestar de alguna manera todo este avance de Donald Trump y su plan? En este momento del gran avance del liberalismo más extremo, como el que estamos sufriendo en mi país y como se ve en otros países del mundo, con la llegada de este nuevo monarca que es Trump, me parece realmente imposible que las protestas del mundo, lo que pueda decir Naciones Unidas, la Comunidad Europea, el mundo árabe, que esto se pueda retrotraer. Esto fue un plan perfectamente trazado antes del 7 de octubre, porque la operación Tormenta de Al-Aqsa fue sin duda tolerada por la inteligencia sionista para este fin. A mí nadie me va a hacer creer que el movimiento de Hamas, que movió más de 1 millar de combatientes, y toda la parafernalia, el armado, las postas sanitarias y demás, pasó por debajo de las narices de la inteligencia sionista, norteamericana, francesa y británica, en un lugar que es el lugar más vigilado por cámaras digitales
sensores térmicos, incluso por satélites. No se movía una hoja en Gaza sin que se entere la inteligencia sionista. Semejante operación se va a suceder así tranquilamente sin que nadie se haya enterado. Eso es mentira. La tormenta Al-Aqsa estaba perfectamente monitoreada por la inteligencia sionista y lo dejaron hacer para este fin, ¿no es cierto? Entonces hay infinidad de pruebas. Los famosos Vipers son otros. Pueden intervenir Vipers si no se enteran de semejante movida que estaba organizando Hamas. A mí no me la cuentan. Sí. El que se la quiera crear, se la crea. Sí, sin duda, por supuesto, todo un escenario complejo y que plantea, por supuesto, desde el punto de vista geopolítico, muchas interrogantes y muchos desafíos a la hora de encarar este importante tema. Guadi, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente contigo por este tiempo con la audiencia. Hasta la próxima. Bien, ahí teníamos entonces el análisis del tema. Con esto revisamos los resultados de la encuesta el día de hoy. Recordarle a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, sondeamos la opinión sobre esto que ha tenido, por supuesto, réplica en los medios de comunicación. La administración de Donald Trump ultima un plan para invadir la Franja de Gaza. ¿Qué busca la Casa Blanca con esta acción? Un 31% dice negación al genocidio israelí, 51% dice borrar la cultura y pueblo palestino, 9% dice forzar a países de Medio Oriente a recibir palestinos y un 9% también movilización y rechazo internacional. Así entonces las cosas, nosotros finalizamos esta emisión del Mundo desde Sur y como siempre recordándole www.telesurtv.net para nuestra casa informativa, por supuesto ofrecerle a través de las 24 horas del día y nuestro servicio informativo todo lo concerniente a lo que sucede en el mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.